Nada, unas pocas palabras de Mauricio, que es un personaje peculiar. Nació en México, Distrito Federal, el 2 de febrero de 1955. Eso no se dice. Aunque desde 1999 reside aquí en Gijón, dedicado a la tarea de periodismo de investigación y divulgación científica. Es escritor del género de terror, ciencia ficción, novela policíaca y novela policíaca. Actualmente también es uno de los organizadores de la Semana Negra Gijonesa, que empezará en breve. Ha publicado más de un centenar de relatos y algunas novelas del género, también de varios libros de ensayo, el último de los cuales es No por Dios, así es para la policía. Es cofundador de la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica 13 y fue jefe de prensa y editor del boletín del investigador escéptico. En los medios mexicanos participó en numerosos debates contra proponentes de diversas ideas ocultistas, paranormales y sobrenaturales. Actualmente es miembro del Círculo Escéptico, asociación dedicada a la difusión del pensamiento crítico en España, a la promoción del pensamiento y al desenmascaramiento de los fraudes paranormales ocultistas y presuntos misterios. El periodismo se ha dedicado y se dedica, entre otras cosas, a la divulgación científica y al análisis político, obteniendo en 1997 el Premio Nacional de Periodismo de México junto a otros. Actualmente colabora en el diario España del Poder, escribiendo la página de ciencia del suplemento semanal Territorio. Está presente también en las redes sociales por su activismo militar, que tiene página abierta en Facebook, Twitter, Ask, YouTube y otros. Es creador además de varios blogs, entre los que destaca el Retorno de los Charlatanes. Se hace llamar el nocturno, porque como él mismo dice, he sido persona de la noche, he vivido mucho, confesable y no. Después de la puesta del sol, y dormir siempre me ha parecido una actividad perfectamente diseñada para ocupar las manos. Tomé el nombre y hoy lo lleva incluso en mi estudio fotográfico. Con vosotros, Mauricio José. Todo eso que les acaba de contar Jorge quiere decir que soy viejo. O sea, no es que hay, si alguien tuviera mi historial a los 25 años sería maravilloso. Pero no es para tanto. Simplemente he hecho muchas cosas, me he metido en muchas cosas y ya no, me va la marcha, vamos, para decirlo. Vale. Como soy mexicano, de origen mexicano, pues, mi abuelo es de Llanes, se fue para allá, lo regresé yo. Cuando digo ustedes, quiero decir vosotros, por favor háganse la idea, porque si no luego hay confusiones con mi forma de hablar. Si los que están en el extremo no me oyen, se apuntan al centro, por favor, que lo del micrófono no va. Va. Os vais a morir. Yo me acuerdo perfectamente que a los 17 años yo estaba convencido que era inmortal. De hecho, lo que llegué yo a hacer con un automóvil o con una motocicleta era, en plan, de veras, no creía que no iba a pasar nada. Al primer hostío empecé a reaccionar. Quizás cuando a los 21, cuando un compañero, un amigo mío de 19, dos amigos míos de 19 murieron en un accidente automovilístico que no fue culpa de los chavales, que fue cuando empecé a dar cuenta. Pero el problema no es que nos vamos a morir, somos el único ser vivo que sabe que se va a morir. Ni sus perritos, ni sus gatitos, ni los caballos, ni las ovejitas. Nadie, ningún ser vivo tiene conciencia de eso que nos va a acabar pasando. Y esto nos da miedo. A ver, lógico. Vivir, por feo que sea, tiene su encanto. Entonces, si la gente te dice que te vas a morir mañana por la ropa que traes puesta, ya empieza a causarnos miedo. Y el miedo es un gran negocio. ¿Qué nos puede matar? Miren, si ustedes van en Facebook, yo creo que no lo tienen, o ven YouTube, o ven a Iker Jiménez, ¿quién ve ocasionalmente los domingos en la noche cuando él está dormido Iker Jiménez? A todos los demás no les creo, ¿ok? No les creo, lo ven de vez en cuando y lo comentan. Uy, qué miedo. ¿Qué nos mata? Miren, nos dicen que la ropa nos mata. Y es cierto, hay unos tipos que dicen que tu ropa es tóxica y te va a matar. Alimentos con papel aluminio te puede matar. La carne roja te puede matar. El wifi te puede matar. El plástico te puede matar.
el azúcar, la harina, el arroz, la harina y la sal. Te van a matar. Básicamente parece que si no comes nada, pues ya sobrevives. Las antenas de telefonía móvil te van a matar. Las vacunas te van a matar. Y los alimentos transgénicos son el monstruo de hoy en día. Te van a matar. ¿Algo de esto nos va a matar en realidad? El problema es que la gente no lo sabe. El problema es que quien cuenta estas historias lo hace apoyándose en algo que compartimos todos nosotros sin importar nuestra edad. Se llama ignorancia. Sí. El tipo que más sabe en el mundo es un ignorante. Un montón de cosas. Sabe algunas. Todos somos ignorantes en algo, en mucho. Un poquito más, sí. Y cuando uno se dedica, no sé, al teatro, y vienen y lo asustan con la biotecnología, y se dice, yo de biotecnología no sé nada. El señor dice que parece que sabe, y además te manda un correo electrónico o lo pone en Facebook. Muchas de estas cosas las hacen en Facebook, por cierto. No sé si recibieron por ahí este video. Ustedes ven este señor, que luego descubrimos que era legionario, lo que hace es raspar una manzana y sacarle un polvito blanco que dice que es veneno. Nos están matando con algo que le echan a las manzanas, y es horroroso. Y el señor se pasa varios minutos raspando la manzana y diciendo que nos van a matar. En serio, yo tuve que hacer un video explicando, perdón, soy mal hablado. ¿Qué es esto? Decía, ¿qué es esto? Decía, es una puta manzana, tío. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Cera. ¿Y por qué tiene cera? Porque todos los seres vivos producen cera para protegerse contra la humedad. Nosotros también, y si no sabes que produce cera, te metes un dedo en la oreja y verás que sí, produces cera. Todas las plantas producen cera, están cubiertas de una capa de cera, porque esto permite que no defenderse de los hongos y conservar su humedad. Luego a las manzanas se les echa una capa adicional de cera, que es una cera completamente comestible, que se llama carnauba, y que permite que no te llegue así la manzana, incluso en temporadas en que no hay manzanas, supuestamente porque pueden hacer. Me insultaron, no tienen idea cómo. Por eso. Pueden encontrarlo, se llama El veneno es la ignorancia, no las manzanas, en YouTube. Me pusieron ver. Me llegaron a decir esto, como no hay guerras para reducir la sobrepoblación, tienen que matarnos de otra manera. Y yo siempre he pensado, ya la ropa, el papel albal, todo esto que nos mata, yo siempre he pensado, es un poco bobo. Si yo vendo algo, lo que quiero es que esté contento mi cliente y regrese y me compre, porque si se muere ya no me puede comprar. Y si mi negocio es vender, yo quiero que esté bien. Vale, hay negligencias, hay errores, a veces algún producto nos hace daño. Generalmente a esa gente le va bastante mal. Ustedes saben, cuando en un restaurante se sabe que alguien se envenenó en el restaurante, ¿cómo se vacían las mesas? La gente deja de ir. Hay un restaurante en Gijón donde un cocinero envenenó a sus compañeros de trabajo, o sea, la comida de los camareros y ayudantes de cocina puso un veneno, porque estaba chiflado el tío. Al final el restaurante la cancillería tuvo que cerrar, cambiar de dueño, porque la gente dijo, yo no voy allí porque envenenan a la gente. Es así de sencillo, así pensamos. Entonces, no creo que estén tratando de reducirnos la población tanto, porque pasa esto. Es la esperanza de vida en el mundo a lo largo de la historia. 25 años desde el año 0 de la era común hasta más o menos el 1800, cuando sube a 70. Ayer se anunció, por cierto, que en España es uno de los países que tiene una esperanza de vida más longeva. Chicas, tenéis 85 años para hacer cositas. Chicos, 80. Sí, y es una diferencia que siempre hay todo el mundo y nadie la sabe. Hay intentos de explicación, pero eso es. Esto es una cosa anterior, por supuesto. Ahí todavía las mujeres estaban en 83, en 85.
1900, sus abuelos o bisabuelos que nacieron en 1900, tenían una esperanza de vida de 32, 34 años. Esperanza de vida no quiere decir que todos se murieran a los 32, 34, sino que era la media. Había gente que vivía hasta los 80, por supuesto, pero había muchísima gente que moría a los 5, a los 10, a los 15, a los 20. Se ha más que duplicado la esperanza de vida. Y esto no es broma, es el doble de tiempo para hacer cositas, para beber, para estar con los amigos, para tener una pareja, para ir al cine, para ver series, para jugar a la Play. Hay gente que da que la juega. Para estudiar, ¿no? Sí. Muy bien, pero sí, que eso de internet, tú lo manejas ya antes de que hubiera internet. Porque claro, me estaban en el 94, pero entonces yo ya trabajaba como mirador. Es el doble de tiempo. Si nos están matando, lo están haciendo muy mal. Les voy a pedir que, antes de seguir, miren a su alrededor. Todo lo que hay, lo que tienen ustedes. El reloj, las gafas, la ropa, los asientos que son de plástico, las gafas, muchos usamos gafas, el móvil, la electricidad, el proyector, el ordenador, mi chuleta que trae aquí en la naranja. Nada de eso es mágico. Nada de todo lo que nos rodea es mágico. Aunque hay gente a la que le gusta contarnos que hay cosas mágicas, misteriosas y emocionantes que ellos saben, nosotros no, y les gusta darnos miedo, todo lo que hay a nuestro alrededor se ha creado mediante la razón. Todo. Las vacunas con las que sobrevivimos, los medicamentos, los edificios. ¿Por qué no se cae este edificio? Bueno, porque sabemos construir y hay una serie de fórmulas de la ingeniería que nos dice cómo puedes hacer un techo así sin que... del instituto. ¿Okay? Todo lo que está a nuestro alrededor es... No. Ténganlo muy presente. Porque vamos a hablar de algunas cosas que merecen magia. Y que nos ven continuamente gente como ese que Jiménez al que nadie va. No sé cómo tiene la mayor cantidad de espectadores de todo 4 si nadie lo ve. Nadie confiesa que lo ve. Una cosa impresionante. Bueno, el señor, como ven, parece que está flotando, está levitando. Es algo que nos dicen que en la India hay gente que aprende a hacer. Si tú estudias muchísimo y estás con un señor con una túnica de ese color y lo escuchas muchísimo y le das mucho dinero, sobre todo, enséñale. Déjenme ver si funciona este vídeo. Sabiendo que no iba a funcionar este vídeo, lo teníamos preparado acá. Ok. Esto se hacía en la India desde hace cientos de años y es muy impresionante. La gente decía, oh, y aquí lo tenemos a ese señor haciendo la levitación. Este que parece el abuelo de todos los rockeros de metal. Es mi amigo Premanand, ya murió él. Y él se dedicaba a desenmascarar a estos tipos en la India, donde le sacan muchísimo dinero a la gente por eso, pero mucho. Entonces le dice, rebájate un poquito a ver de qué va esto. Deslevita. Ya deslevitar lo que tiene es una estructura bien bonita, que es un asiento con el supuesto bastón, y debajo hay una plataforma grande, que es la que hace el contrapeso para que no se rompa la que dice el señor y la gente cree que está levitando. Este es el principio de la levitación. Pero la gente, lo increíble es que la gente se lo cree. Hay mucha gente que paga por eso. Y ese es otro punto que vosotros debéis tener muy claro. Sois muy interesantes. No como personas, no porque seáis amigos de vuestros amigos, no porque... Sois interesantes por vuestro dinero, por vuestra admiración, por vuestra sexualidad. Y hay gente que para obtener cualquiera de esas 3 cosas de vosotros dirá lo que sea. Una de las formas de magia más ocurridas y que más vemos en el programa de este muchacho que nadie ve son los fantasmas.
Yo siempre me he preguntado una cosa, a ver si ustedes me pueden ayudar. Si alguien me quiere interrumpir, preguntar lo que sea, yo no vengo a echarles nada más el rollo. ¿Cómo sabemos cuando vemos algo que es un fantasma? Vale. Nosotros sabemos lo que es una vaca. Hemos visto vacas, está definida la vaca, el animalito, sirve para cenar, cuernitos, en fin, lo vemos mucho en los prados. Cuando vemos una vaca decimos, inteligentemente, mira una vaca. ¿Cómo sabemos cuando vemos algo raro en la noche que es un fantasma? ¿Qué es un fantasma? Es muy raro, pero es un fantasma de los más famosos que hay en Inglaterra. No tengo láser pointer, perdón. Que siempre me causó mucha duda. La gente dice, no, sí, la gente lo ve en las noches. A esta mujer que se sienta allí. Yo siempre le pregunté una cosa. ¿Y la ropa también se muere? O sea, ¿por qué los fantasmas no los presentan en bolas? Siempre, luego traen hasta cadenas. Muy bien, otras cadenas porque las tienes enterradas, y luego vienen como fantasmas. Pero vemos fantasmas, esto es muy importante. Sí, vemos fantasmas. ¿Se murieron por la ropa? ¿Se murieron por la ropa? ¿Pero qué? ¿La ropa tiene alguna... por la ropa? Es una buena. Ok, eso que tiene un punto, si se murieron por la ropa, quizás debería venir la ropa sin ellos. Okay. Esto que tienen aquí es una foto pésima, lo siento, no conseguí otra. Son las catacumbas de la capital de Irlanda. La capital de Escocia. La capital de Escocia. Bueno, pues eso. No olvido lo tienes aquí. Estas catacumbas que están en la capital de Escocia fueron utilizadas para un experimento que es maravilloso. Se tomó una gente que no cree absolutamente en nada. Se tomó a alguien que no cree absolutamente en nada, yo no creo en nada de estas cosas, se le metió en las catacumbas, fue con cámaras infrarrojas, se dejó solo en la oscuridad. A los 10 minutos, esa persona que no cree en fantasmas, no cree en nada sobrenatural, empieza a sentir cosas, oye voces, siente que la toca, entra en pánico y empieza a ver fantasmas. Incluso si pasa suficiente tiempo, generalmente pasa a hacer esta gritando, ya sáquenme de aquí, por favor. Esa persona vio un fantasma. No, este trabajo lo hizo el doctor Richard Wiseman de la Universidad de Edimburgo, y el y la idea es esta, y lo vamos a ver más adelante con un monito que se llama Enrique, que vamos a jugar un rato. Nosotros sobrevivimos en grupo. El ser humano es un animal social. 25 de nosotros en la selva, si nos enteramos, si llevamos un poco de información, podemos sobrevivir. Uno de nosotros solo, no. Y esto es de cuando nosotros éramos, acuérdense de esto, nosotros éramos comida. La especie humana era comida. Éramos el almuerzo más lento de la sabana africana para adelante. Si tú eres uno de estos humanos primigenios y estás solo en la noche, sabes que estás en el menú. Y todo tu sistema nervioso te dice peligro, peligro, y te inventa cosas y sonidos y toques y luces, y todo lo que ves se mueve, que es una forma de decirte, regresa con los tuyos, donde estés acompañado allí, tienes menos posibilidades de ser la cena del depredador del tuyo. Es un caso que me gusta contar porque tuve que ver con él, y es de Iker. Él dijo que Néstor basó su primera novela, que es malísima.
Y es esto. Unos chicos fueron, ustedes esto lo hace todo el mundo, fueron a las 4 de la mañana a un cementerio a tomar fotos. Normal. Entonces tomaron esta foto y no vieron nada. ¿Qué pasa cuando tomas una foto y no hay nada? Tomas otra igual. Muy normal. Ok. Y cuando toman esta, que no se ve nada con la luz. Bueno, cuando toman esta, que es la misma de antes, pero en la parte de allí, en medio, aparecen como 3 figuras humanas. Pero, claro, cuando aclaramos la foto ya se veían mejor, ¿las ven? 3 niñas allí. Ah, sí, sí, sí. 3 niñas, son niñas fantasmas. ¿Ves esa La historia, bueno, la historia que se no se ve bien por la poca luminosidad, pero igual la idea es esta. Había todas las historias de horror que se cuentan alrededor de un camposanto que está solitario en medio de Ávila. Y les mandaron esta foto las personas y grandes expertos en fotografía revisaron las fotos y resultó que esas fotos eran reales. Escribimos una novela. Pues le ocurrió una desgracia al compañero Iker Jiménez y es que yo tenía un conocido en su oficina. Y el conocido en su oficina no lo quería nada. Entonces me dijo un día, te mando las fotos originales por correo y las revisas. Como comentaba Jorge, también soy fotógrafo. Entonces, analicé las 2 fotos, la primera y la segunda. Y había 2 cosas curiosas. Primero, que la segunda es mucho más pequeña que la primera. Generalmente si vemos una foto de lo mismo 2 veces, pesa lo mismo en kilobytes. Segundo, que por lo demás venían lo mismo, pero lo más raro de las fotos que estaban hechas exactamente a la misma hora. Y el tipo de cámara, esto por cierto, todas nuestras cámaras y todos nuestros móviles guardan toda esta información en cada imagen. Tenerlo presente. Es que la foto la tomé en casa de fulanita. ¿Quién dice que estabas? En Cudillero. Si tiene la localización activada, esa información está dentro de cada imagen, cada foto que tomas. Entonces, como podíamos ver que la cámara era una Sony DSC-P92. La voy a buscar la Sony. Y resulta que esa cámara no puede tomar 2 fotos en un mismo segundo, tarda 1,4 segundos en reciclar. Es una compacta viejecita, de después del año 2004. ¿Qué quiere decir todo esto? Que es la misma foto. Y fue manipulada. Y claro, fue manipulada por un lado de Photoshop Windows, que ya nos dice en otros datos cómo hicieron la manipulación. Entonces me fui, a ver, no fui nada más para esto. Yo iba a hacer una exposición de fotos en Málaga, crucé España en coche y dije, me pagan alguien. Ya pero entonces había yo averiguado dónde era esto. Después Navalcarnero. Y este es el Camposanto. Resulta que no está aislado a la mitad de Ávila. Acá es un taller, una vivienda, y esto está tomado desde la gasolinera que está en la carretera. Pero asusta mucho menos. Ahí sí ya dan miedo. Entonces, bueno, entré. Debo aclarar que hacían 8 grados bajo cero. No suelo vestir así, porque pero hacían 8 grados bajo cero. Y estábamos exactamente en el mismo lugar donde se tomó la foto de las niñas y le agregué a las niñas. Está la cruz metida. Y el misterio se duplicaba. Era tan malo el que hizo el truco fotográfico que hizo unas niñas de 3 años de este alto y así de anchas. Como las meninas de Cazafantasmas, una cosa impresionante. Entonces ya eran las niñas fantasmas gigantes. Vean. Al final apareció la foto. Apareció la foto original. Fue muy curioso porque cuando la esposa de Iker, Carmen, que me odia,
Una vez dijo, bueno, pero es que ahí se ven las niñas como alrededor de un centro de flores. ¿Sabe el día? ¿Cómo sabe? No se ve un centro de flores. Si crees que están alrededor de un centro de flores es porque tienes la foto original y tiene un centro de flores porque es una foto que se hacía mucho en los años 20. Claro, allí no hay centro de flores, pero en la original, que probablemente estaba en el cajón de alguno de la familia, pues sí. Otro caso de cosas misteriosas. Él sí lo conoce. Los círculos de las cosechas. Uno despierta en la mañana y resulta que, esto empezó a ocurrir sobre todo en Wiltshire, Inglaterra, y resulta que hay un dibujo hecho con su cosecha aplastada. Si uno es agricultor, como que le interesa menos lo paranormal que el hecho que le hayan pasado por la parte de la cosecha. Hay que aclarar. Empezaron siendo, como se ve arriba a la izquierda, un círculo. Y luego empezaron a desarrollarse pues, de manera un poco más compleja. Esto se hace de una noche, de un día para otro, ¿eh? Ocurre de un día para otro. Hay gente que va con un palito o con unos pendulitos, camina por ahí y dice, aquí hay energías extrañas. Pero no te dice qué energías son. Las energías que existen son las que conocemos, la energía es el potencial de crear un trabajo y nada más. Y no existen tales energías, no digo no existen. Nunca se ha demostrado que existan tales energías, que yo las pueda medir sin los palitos y sin ser medio. Y luego piden dinero para hacer sus investigaciones. Siempre regresamos al dinero, la admiración, la sexualidad. Y bueno, hay cosas que son verdaderamente asombrosas y complicadas. Hasta que, después de muchos años, estos círculos que empezaron a aparecer en Wiltshire, Inglaterra, luego empezaron a aparecer en otros campos, y luego ya pasaron a otros lugares de Europa, y luego ya pasaron a América, y en América se empezaron a hacer, algunos no tan buenos. Mala tecnología. Pero aparecieron estos dos señores, que son, no sé si voy a la chuleta, Doug, ahora sale su nombre, es Doug y Dave, Douglas y Dave. Son dos caballeros británicos jubilados. Ustedes saben que los británicos tienen derecho a ser excéntricos y a hacer bromas pesadas. Más que nadie en el mundo. Y estos señores aparecieron y dijeron, oye, los hicimos nosotros. Bueno, los empezamos nosotros. ¿Y por qué? Mira, un día leímos que un bobo decía que una cosa que había aparecido en un campo de sembrado era la huella de un ovni. No tenía patas, caía plano y hacía un círculo. Entonces dijimos, vamos a ver en la cara a estos. Y lo hicieron durante varios años, porque cuando hacen bromas pesadas, los británicos lo hacen mucho tiempo. Son tenaces. Hasta que, cuando empezó además a aumentar la cantidad de círculos, la esposa de uno de ellos le decía, oye, ¿dónde tú vas en las noches? Si yo voy con mi amigo a tomar una cerveza y a conversar, tan seguido. No, sí, es que llevamos muchos años siendo amigos, y nada, tú andas con otro. Y entonces él dijo, no, espera, yo te explico. Voy a hacer círculos en las cosechas en las noches. Con mi amigo. Y la mujer dijo, muestra. Pues sí. Don Pablo de Jordi en 1992 llevaba 14 años haciendo círculos y los hacían así. Si alguien sabe un poquito de geometría, y si no lo saben ahora que estudian geometría, todos esos diseños misteriosísimos se pueden hacer muy fácil con palos, cuerdas y sabiendo lo que estás haciendo. Todo se diseña mediante palos y cuerdas y círculos. Y con una tabla y dos cuerdas iban aplastando las cosechas. Lo demostraron, explicaron cómo los hicieron, fue una exclusiva, la gente se rió mucho, excepto los que creen en ello, que dijeron no es cierto. Están mintiendo, esto tiene que ser misterioso. No.
Resultó después que había grupos, ya después grupos de, o sea, no en ese momento, sino después de los primeros años, los primeros círculos, saben, grupos universitarios, sobre todo que estudiaban ciencias, que hacían competencias para ver quién hacía el círculo más bonito y que no lo buscara el granjero, porque los granjeros estaban un poco hasta las narices de que les destruyeran la cosecha. Llegó a haber un grupo que se llama Circle Makers, todavía existe. Los creadores de círculos. Te hacen lo que quieras. Tú los contratas y ellos van a hacer un círculo. Hay incluso un video, no me acuerdo si de News, de Nine Inch Nails, no me acuerdo de quién, pero hay un video que el grupo está dentro de un círculo de las cosechas, si alguien se acuerda de eso. Pero cuando llegó un momento que ponían a Mickey Mouse a ver si la gente se daba cuenta que era bueno. Y decía, no, esto es un mensaje extraterrestre importante. Es Mickey Mouse. Que no te creo. Vale. El trabajo de abajo es de unos chavales rompedores, obviamente. El de la izquierda y el de aquí son de Circle Makers, uno para Halloween y el otro para Night. Se han hecho, se fotografían y se ven. El misterio es que no hay misterio. El misterio es que no hay misterio. El misterio es porque la gente se puede creer algo que le da una explicación tan complicada cuando la explicación es muy sencilla. Y esto es algo que es bueno que aprendamos todos en nuestra cabeza. Si hay 25 explicaciones posibles, opta por la más sencilla hasta que tengas datos suficientes para buscar una más complicada. Esto tiene un nombre muy raro, se llama la navaja de Occam, por un fraile del siglo XIII. O sea, si tú dices las mareas son por la luna, el movimiento de la luna gira alrededor de la Tierra por las mareas. Bueno, no, es que hay unos duendes que salen de la luna en dragones invisibles que jalan el agua. Si quitamos todo eso, mejor dejamos la luna y las mareas hasta que tienes datos de los otros. No. Si hay cosechas aplastadas, primera explicación posible es que alguien lo está haciendo. Si tienes más datos, cambias de explicación, pero si no, esas las datos. Bueno. ¿Qué es el miedo que nos venden? Quienes nos venden estos asombros también nos venden miedos. ¿Qué miedo lo que nos puede hacer la ciencia? Hay cosas como HARP, y ahora ya no sé cómo le hacen, pero se van. Las farmacéuticas, armas misteriosas, los chemtrails, los chemtrails. Seguro han oído hablar de eso, les ha llegado en Facebook al número de los chemtrails. A lo que sí puede hacer la ciencia. La ciencia no da todas las respuestas. Si las diera ya no había científicos. Admite que no sabe, ya, porque si la diera que no sabe, ya no había científicos. Científico es un tipo que dice, no sé esto, voy a averiguar de qué va. La ciencia no nos puede proteger de lo sobrenatural. No, pero tampoco otras cosas, mientras no sepamos que existe lo sobrenatural. La ciencia no puede curarnos mágicamente. Nos dice, oye, tu cáncer tienes un 80% de probabilidades de curarlo. No le dicen eso, le dicen, dame el 100. La ciencia no te puede dar el 100% de certezas de nada. La medicina no te puede decir, yo te curo, seguro. Pero un charlatán que venda curaciones mágicas y quiera sacar dinero, ese sí dice, te garantizo que te voy a curar tu cáncer. Y ahí tienes tu Dios. Finalmente, a lo que ignoramos, espíritus, dioses y cosas misteriosas, y el miedo que a veces no hay esperanza. A veces no lo que quieres hacer lo puedes hacer. Esto siempre se dice y es muy guay, ¿no? Si te lo propones lo puedes conseguir. No, hay cosas que no. De verdad, si yo me hubiera propuesto ser baloncestista en los Chicago Bulls, con este cuerpecito serrano, no iba a poder, ni cuando era delgado y más joven. No iba a poder, porque mido 1,69 y allí parezco el llavero de Michael Jordan. Desde aquí, ¿okay? Hay cosas que no se pueden.
Una soprano no puede convertirse en bajo profundo. Tenemos que conocer de nuestras limitaciones. Y hay veces que las cosas son como son. La sabiduría es saber cuándo se pueden, cuándo realmente lo que quieres lo puedes hacer y cuándo te estás pasando de la raya, ilusionándote con los imposibles. Estas personas nos dicen que saben o pueden hacer ciertas cosas que nosotros no sabemos ni podemos hacer. Y esto es muy importante. Los tipos que van con los palitos en los círculos y dicen aquí siento una energía, son gente que se llama a sí misma sensible. Es decir, ellos nacieron mejores que tú. ¿Ellos pueden sentir eso? Esto no. Son personas que tienen información que nos la dan también para hacernos sentir importantes. Si yo te digo que la manzana te va a causar enfermedades, tú puedes llegar a la escuela y, o sea, lo que tú esa manzana que estás comiendo va a matar. O nos gusta sentirnos más que los que están a nuestro alrededor. A ver, esto es normal, es parte de lo que se llama ser humano. Y lo aprovechan. Tú tienes información que no tienen los otros. De una conspiración horrible mundial que nos está matando a todos. Y no sé por qué sobrevivimos solos. Pero en realidad, chicos, hay cosas que sí sabemos. Hay cosas que sí sabemos. A nadie, salvo que se cometa un error en la fábrica, a nadie le hace unas gafas con las que no ve. Sabemos cómo funciona el ojo, sabemos los desarreglos del ojo, sabemos cómo pulir una lente para que corrija los desarreglos del ojo y permita que gente como yo no se ande dando contra las paredes cuando trabaja. Porque mi siguiente grabación es un perro y más temblado. Antes la gente sabía de muchas formas. Por ejemplo, la forma más común de saber era la revelación. Tú soñabas que algo funcionaba y decías, los dioses me dijeron que es bueno ponerle plomo al vino. No sabían que era un veneno. En serio, los romanos le ponían azúcar de plomo al vino. Los dioses me dijeron, o se me ocurrió, lo vi claro, de pronto, uff. Eso es la iluminación. Generalmente no sirve para resolver las cosas. No es conocimiento. Pero la gente creía que era una forma de conocimiento. Luego está el sentido común, que es malísimo, que no sirve más que para algunas cosas en la vida. Aunque la gente diga, no, es que el sentido común es maravilloso. Mira, si tú vas a la playa y ves el horizonte, no lo ves. ¿Qué te dice tu sentido común? Claro, que es plana. Es curva, nada, se haría así, no, es recta. Mi sentido común se equivoca. Ustedes se ponen, y esto casi no lo hace ya nadie, de veras es igual. Se pone en la noche, se tira en un lugar donde haya poca luz, y mira el cielo. Aparte de que es bonito, y si es con pareja, dediquen un rato a ver el cielo, porque si la luz es más bueno, o sea, también es cierto. Pero bueno, yo no soy tipo de ver el cielo. Verán algo muy curioso, esto gira a nuestro alrededor. Es maravilloso, estás media hora viendo que Júpiter se mueve y que la Vía Láctea completa se mueve, es fantástico. ¿Qué te dice tu sentido común? Dices, esto está sólido, esto no se mueve. De allá arriba, esto gira alrededor de mí. Punto. Eso me dice mi sentido común. Sentido común. Luego hay otra forma de que se usa mucho, además cuando somos jóvenes lo usamos mucho. Luego cuando somos mayores no hemos dejado que la experiencia nos manche, lo sigue usando la gente. Lo dijo fulanito que es muy importante. Y esto lo vimos constantemente. A mí me sale muchas veces, oye, pero es que Newton creía en la alquimia. Newton se equivocaba, la alquimia no servía, por eso guardamos las leyes del movimiento de Newton, pero nos guardamos la alquimia, por poco. Hay gente que cree tonterías. En que una persona sea una autoridad en un campo, que más o menos, oye, si un experto en química te dice algo sobre química, te das la idea de que lo más probable es que tenga razón. Pero cuando una persona que sabe de química te hace un pronóstico de fútbol, es igual que casi cualquiera de nosotros.
Esos argumentos de autoridad tampoco sirven para enterarnos, pero durante muchos años se usaron. Durante toda la Edad Media, si tú contradecías a Aristóteles, te echaban, te pegaban, te quemaban, te despreciaban, porque Aristóteles era la gran autoridad. Aristóteles y otros muchos escritores de la época que se consideraban autoridades. Y para justificar cualquier cosa que tú escribieras tenías que basarte en lo que ya habían dicho las autoridades. Que estaban equivocadas nosotros. Aristóteles decía que las mujeres tenían menos dientes que los hombres. Por ejemplo. Hay un señor, Bertrand Russell, un británico, que señaló con mucha inteligencia: Aristóteles se casó 2 veces. No se tomó la molestia de contarle los dientes. 32, baboso. Aristóteles decía que las moscas tenían 4 patas. Y durante 1000 años la gente veía las moscas, veía 6. Ni digo que tienen 6, porque me van a decir que estoy contradiciendo a Aristóteles. Aristóteles se equivocó. Las moscas tienen 6. Y la última forma de enterarnos de las cosas que nos sirve contra el miedo, contra la ignorancia y contra los que nos dicen que nos vamos a morir, pues es la ciencia. Antes de pasar a la ciencia, ¿cómo sabemos lo que sabemos? No sé si se han puesto a pensar. Bueno, cuando ustedes saben algo, ¿cómo saben que es cierto? ¿Cómo saben que no se lo están imaginando, que se los contaron? Es un proceso bastante difícil. Nuestra percepción, y esto ya lo sabemos, nuestra percepción es inexacta. Oímos voces, vemos cosas que no están ahí, nos sentimos cosas que están allí. Por ejemplo, hasta este instante, ninguno de ustedes sentía los zapatos. Ahora todos están sintiendo los zapatos. Han estado allí todo el tiempo, simplemente que su sistema nervioso lo ha filtrado, como no está pensando los zapatos todo el día. Entonces, nuestra percepción está limitada, tiene... Aquí hay un ejemplo buenísimo. Lo de arriba y lo de abajo son de Cristi diferentes, ¿no? Los que ya se lo sepan, callan. ¿Sí, verdad? Y no. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra percepción depende de muchas cosas, no solo de lo que vemos. Esto nos está diciendo que hay una luz desde arriba. Es lo que interpretamos: hay una luz desde arriba, que aquí abajo crea una sombra, en el borde del elemento de abajo crea luz, y por lo tanto lo de arriba debe ser mucho más oscuro que lo de abajo, que según nuestra percepción está en la sombra, cuando en realidad son exactamente el mismo color. Este es el nombre de Venus. Obviamente nadie fue a Venus a su nombre. Pero cuando nuestro cerebro ve algo que más o menos parece una cara o parece un ser humano, rápidamente lo identifica. Nuestro sistema nervioso es bueno buscando caras, por eso buscamos caras en los coches, por eso buscamos caras en las alcantarillas, todos lados buscamos caras. En memes las encuentran en la pared. Pero se llama pareidolia esto. Nuestro cerebro busca orden donde no lo hay. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado esto, pero está luchando. ¿Han oído su nombre? ¿Que alguien dice su nombre? ¿Que no lo diga? ¿O voces? Bien, esto se debe a lo mismo. El ruido blanco del agua pegando contra la cortina y contra la mampara. Ese ruido blanco en nuestro cerebro dice: no tiene que tener un orden, y le busca un orden y oye voces. Luego nuestros juicios son bastante poco fiables también. Y aquí nos vamos a regresar con mi amigo Enrique. Mi amigo Enrique es un mono verde, o verbet, originario de Etiopía, y lo pongo porque nosotros somos originarios de Etiopía. En algún momento dado fuimos así casi como Enrique. Y vamos a lo que pasaba en las catacumbas de Edimburgo. Imaginen que está aquí Enrique haciendo sus cositas, está comiendo. Y de pronto oye un ruido atrás, se mueven las hojas atrás. ¿Qué va a hacer Enrique? Va a salir huyendo. ¿Por qué si no sabe qué es? Bobo. No sabe qué es porque Enrique, como nosotros, tiene una cosa que se llaman sesgos cognitivos. Es decir, decisiones que se toman apresuradamente, juicios que se hacen a toda velocidad,
aunque estén equivocados. ¿Cuál sería el problema? Si Enrique dice, oye, Enrique dice, oh, podría ser mi primo Felisberto que viene a compartir mis moras con él. Entonces, me giraré lentamente con una sonrisa y veré si es Felisberto. Es una hipótesis científica. Y si es Felisberto, le diré, hola Felisberto, mira, aquí tengo moras para ti. Si así actuara, sería muy razonable. Muy probablemente no era Felisberto. Este no es Felisberto. Este ya se me le va a Felisberto. Es preferible llegar a la conclusión de que lo que viene es horrible, aunque fuera Felisberto. Y que no, ¿y por qué huiste? No, ¿qué? Parecías un leopardo. Es decir, llegamos a conclusiones rápidas por supervivencia, porque así está cableado nuestro cerebro, pero no precisamente es la correcta. Nuestra memoria es malísima. Nuestra memoria es los que creen que nuestra memoria es como grabar un video y que pueden echarlo para rebobinar y recrear la realidad, se equivocan. Nuestra realidad, decía una de las mejores estudiosas de la memoria, es como Wikipedia. Cualquiera la puede meter mal. Tú con que le digas a alguien varias veces lo mismo, empiezas a crear una memoria falsa. Y es muy fácil hacerlo. Tan es así que cada vez menos en Estados Unidos, por lo menos, y cada vez más en el resto del mundo, ya no se permite el reconocimiento de los sospechosos como prueba. Porque cada vez más encontramos, gracias sobre todo a los estudios de ADN, que hay gente inocente en la cárcel que fue identificada como un agresor, sobre todo en condiciones de enorme estrés, cuando no estás para saber si fulanito tenía exactamente tu aspecto u otro. Entonces la identificación de sospechosos está dejando de ser considerada una prueba, porque nuestra memoria es muy, muy variable. Y además nuestro razonamiento se equivoca. Que fíjate, al final queda una imagen idiota, vamos a resolverla. Cuando nuestro razonamiento se equivoca, cometemos una cosa que se llama falacias. Decimos algo como que es mentira porque va contra las tradiciones, o es inaceptable porque va contra las tradiciones. Que algo sea tradicional no quiere decir que sea bueno. Pero mucha gente dice, es que esto es tradicional. Mira, la gente antes hacía esto y se curaba. No se curaba, vivían 30 años. Vivían 30 años. Es mentira porque es bueno porque es natural. Es verdad porque mucha gente lo cree. Esto es conocida como la falacia del millón de moscas. O sea, 1 millón de moscas no pueden estar equivocadas como mierda. ¿Qué es eso? La idea de que mucha gente crea algo no es forzosamente indicativo que sea cierto. El clásico ejemplo es las brujas. ¿Alguien ha visto volar brujas? No. Pero durante cientos de años en Europa, la gente estuvo absolutamente convencida que había brujas. Pero de las brujas no era que se juntaba un Sporting a un problema porque digamos que se juntaba un Sporting de los cuales contenían grandes cantidades de narcóticos que a ver, las que hacían medicina tradicional explican parte del asunto. Otra parte del asunto se explica por la contaminación con el suelo, la contaminación del trigo con el suelo que provoca la similar al ácido lisérgico de los trigos. Pero esto no hacía que la gente viera cosas. Pasaba más lo siguiente. A mí me cae una granizada que me destroza la cosecha. Y yo quiero culparlo. Y hay una señora solterona rara que hace pócimas y vive afuera de las afueras del pueblo. Ya es una bruja. Se muere mi hijo menor, es una bruja. Las cosas no pueden pasar naturalmente, pasan por algo, es una bruja. Ese tipo de cosas llevaron a que durante cientos de años se creyera sinceramente en las brujas y toda esa gente se equivocaba. Cuando les digan, oye, ¿cómo es posible que toda la gente se equivoque con los transgénicos? O como con las brujas, ¿sí? Se equivocan porque confunden su ignorancia con una cosa. El método que tenemos para resolver el problema de nuestras percepciones, de nuestra memoria, de nuestros juicios, de nuestros razonamientos, es este: poner a prueba las ideas. Simplemente poner a prueba las ideas. Yo creo
Esta la conocen todos. Aristóteles decía que algo 10 veces más pesado que otra cosa caía 10 veces más rápido. Sentido común. Sentido común hasta que Leonardo dijo, vamos a probar. Vamos a poner a prueba la afirmación. El poner a prueba resultó que caen a la misma velocidad. Salvo pequeños detalles de fricción, caen a la misma velocidad. Poner a prueba las ideas significa observar, reflexionar, comprobar y que alguien más lo revise. Oye, mira, cuando tienes estas dos cosas a mí me caen a la misma velocidad. ¿Ves si aquí te pasa también? Además, de preferencia busca a alguien que no crea que pasa. Y le dices, a ver, pruébalo. Entonces, si él lo puede probar independientemente y luego hay otro que lo puede probar independientemente y otro, podemos llegar a la certeza de que las cosas caen a la misma velocidad independientemente de eso. Una vez habiendo verificado independientemente, ya tenemos un conocimiento, podemos avanzar sobre esas ideas que ya comprobamos y las que no se comprueban por mucho que nos gusten. Por mucho que nos gusten. Se tienen que decir. Este es el ejemplo más sencillo. Mira. Supongamos que todos tienen 100 euros. No, pónganle con cero. Supongamos que todos tienen 1000 euros ahora. Les vendo un Ferrari de 1000 euros. ¿Te lo compran? Sí. ¿Se perdió? Yo no. No. Aquí y ahora. Yo sí. No, ese terreno Tampoco. ¿Quién dice no? Yo te lo garantizo. Yo te prometo que es un Ferrari. Yo te prometo que... Pero vamos en orden. Yo te prometo que es un Ferrari, de verdad, hecho en Maranello, con toda, te lo prometo, te lo juro. ¿El que te quieres? El más viejo. ¿Quién me sigue comprando el Ferrari? ¿Tú me lo compras? Sin verlo. Sin verlo. Creyéndome nada más, me dan 2000 euros, yo me voy y digo, mañana te pago el Ferrari. Aquí tiene el feo. Me das el dinero y yo te doy el Ferrari. Si 0 horas sin motor, Si horas sin ruedas, motor. que a lo mejor el carro está dañado. ¿Qué me pedirían para darte los 1000 euros en general? El Ferrari es privado. Primero, ver el coche. Ver el coche. Ver el coche es lo menos que puedes pedir. Porque deja verlo. Ver si es de metal. Probarlo. Los papeles. Probarlo es importante. A ver si mancha. Los papeles. Es mío. No me lo acabo de robar y vengo a sacar 1000 euros con él. O mañana llegan y te detienen por ladrón. Entonces ya tuvimos que ver el coche. Ya tuvimos que ver que funciona. Ya tuvimos que ver que es mío y tengo derecho a vendértelo. Ya por estas alturas, igual lo llevas a un mecánico, amigo, que lo revise. Y ya por estas alturas dices, vamos, aquí al Barbas le doy los 1000 euros y me toca mi coche. Y para que se vender los compañeros. Pero sin verlo, no, generalmente no le echaré 1000 euros, porque es muy difícil ganar esa cantidad de pasta. Es lo que hacen, lo que han hecho es precisamente ciencia. ¿No? La ciencia no es lo que hacen en los laboratorios los señores de batas blancas. La ciencia es una forma de pensar nada más. Es una forma de poner a prueba las ideas, verificarlas independientemente y saber si son reales o no son reales. Gracias a eso la ciencia tiene unas ventajas que no tiene otras formas de pensamiento. Primero que nada se autocorrige. Los científicos son personas y meten la pata a veces. Y a veces la meten hasta el fondo. Pero afortunadamente se autocorrige. Mira, hay un caso famoso de unos señores que descubrieron que podían hacer casi energía gratis. Un reactor de fusión en frío. La fusión nuclear es el sueño dorado para tener energía gratis en el mundo. Estos les decían que podían hacer una fusión en un aparatito así en su fregadero de la cocina. Todo el mundo trató de reproducirlo, era lógico. Era el mayor sueño que podemos tener. Habiendo energía no hay todo, hay agua, hay todo lo que quieran, depende de la energía. Y nadie lo pudo comprobar. Metieron la pata hasta el fondo, pero afortunadamente se lo corrigió gracias a la verificación.
Cualquiera la puede cotejar, no necesitan ser el señor con los palitos que es sensible y siente energías raras que ustedes no sienten. Cualquiera con un poco de, si es muy complejo, con un poco de educación, puede comprobarlo todo lo que dijo Newton, todo lo que dijo Darwin, todo lo que dijo quien fuera. Avance y no repite errores porque ya sabemos que el agua hierve a 100 grados centígrados a la altura del nivel del mar. Siempre. Y si no lo creen, prueben. Tan lo sabemos que cuando se cocina en alturas cambian las recetas. Porque el agua hierve distinto. Entonces ustedes usan la receta al nivel del mar para hacer el espagueti y les queda bueno. Tienen que compensar porque el hervor del agua es a menos temperatura. Y sobre todo la ciencia es de todos, no es de los señores que tienen una bata blanca. Yo soy escritor, soy un humilde escritor, pero la ciencia también es parte de todos. No sé si paramos y conversamos, llevamos una hora. Yo traía algunas cuestiones de estas que nos van a matar, como las vacunas o los transgénicos, que quizás podrían ser de interés, pero no sé si prefieren conversarnos o he hecho 10 minutos más de tiempo. Esta democracia no funciona nada. Como quiera. ¿Les cuento? Los veo tan entusiasmados por preguntarme que vamos a ver esto rápido. Este es un dibujo de cuando se empezaron a poner las primeras vacunas. Vacuna viene de vaca, como la del principio de la charla. Vacuna viene de vaca por la historia de las vacunas que pueden ver donde sea. El chiste es que un señor de Valencia descubrió que si tomaba la pus de las mujeres que ordeñaban vacas y tenían una cosa parecida a la viruela, se llamaba variola, y se la ponía a otra persona, esa persona ya no le daba viruela. Se llamó vacuna porque esas mujeres tenían relación con las vacas. Hoy no puedes hacer ese experimento, pero lo que hizo Jenner fue conseguir al hijo de un amigo, ponerle esto, y luego ponerlo en riesgo de que le diera viruela, a ver si le daba. Si le daba lo podía matar, pero bueno. Experimentos que se podían hacer hace 200 años después de la época. Y la gente en aquel entonces empezó a tener miedo de que donde habías puesto la luz empezaran a salir vacas, cuernos, que salían por otras cosas. Las vacunas son el mayor avance de la salud pública de la historia de la humanidad. Han salvado más vidas que nada. Han acabado con una serie de enfermedades que eran terribles, entre ellas la viruela. En Europa, en la época en que se hicieron las vacunas, morían 400.000 personas al año de viruela. 400.000 personas al año. La vacuna contra la viruela erradicó la viruela cuando yo tenía 25 años. Yo todavía tenía tías que tenían marcas. Los que sobrevivían a la viruela quedaban con la cara marcada, como picoteada, picada por la viruela. Esto ya no lo veis vosotros como no sea en fotos, porque se logró erradicar la viruela. Voy a revisar esto. El chico de la derecha es una de las últimas víctimas de la viruela. Y lo que tiene allí arriba es aún peor, porque esto me tocó verlo a mí. Que no es que sea yo tan viejo, tampoco, es que pasó hace menos tiempo de lo que ustedes creen. Se llaman pulmones de acero. La poliomielitis es una infección viral del sistema nervioso central y una de las cosas que hace es afectar la zona de aquí, que es la encargada de que respiremos. Y paraliza el diafragma, que es lo que usamos para respirar. No respiramos con el pecho, respiramos con el músculo que tenemos aquí. Si te paralizas de aquí para abajo, puede llegarse a paralizar el diafragma. Y en ese caso te mueres asfixiado. La poliomielitis te mataba asfixiado. Estos eran cilindros
de presión variable, donde se metían los niños, hasta aquí, y adentro del cilindro bajaba la presión, hacía que subiera, que se expandiera el tórax de los niños, luego bajaba la presión y expelían. Y así respiraban. Leían libros acostados en su pulmón de acero, hablaban con la gente de ladito, usaban un espejo para ver a la gente que estaba atrás. Y había cientos y cientos de pulmones de acero donde había niños viviendo, hasta que algunos de ellos, la gran mayoría de ellos, pudo recuperarse de la polio en cierta medida. Yo tengo amigos que todavía tienen efectos de la polio. Cuando yo era niño tenía un compañero de mi edad que usaba abrazaderas en los pies y tenía las manos así por la polio. La polio afecta el sistema muscular. Lo poníamos de portero. Y había días en que decíamos al equipo de enfrente, yo no metes gol, no seas normal. Y ese día no metían gol, para que Enrique sintiera ya parte, porque Enrique había tenido polio. Esto ya no lo veis. La polio solo existe en Pakistán, creo que en Afganistán. Pero, ¿alguien de ustedes ha oído que las vacunas son malas? ¿Que las vacunas hacen daño? Esta historia, siempre hubo gente que le pareció malo de las vacunas, como vimos en el primer dibujo, pero todo esto que hoy vivimos, el niño con difteria en Barcelona, no sé si han sabido que hay un niño con difteria, que sigue grave en el hospital, ya lleva más de una semana. Eso no es ninguna broma, se puede morir. Todo esto empezó con este estudio de un señor llamado Andrew Wakefield. Decíamos que los científicos se equivocan y a veces no solo se equivocan, mienten por dinero. Como algunas personas lo hacen, la mayoría no, pero algunos lo hacen. El señor le pagaron unos abogados de unas familias para que hiciera un estudio demostrando que las vacunas, la vacuna triple vírica, provocaba un problema intestinal. Nada más. Lo sacó, es una colitis nodular, linfoide, ileal, hiperplásica, no específica. O sea, un problema del colon con muchos nombres que yo no puedo entender. Al cabo de los años, los que repitieron el estudio para ver si era cierto que los niños estaban enfermados por esta vacuna, descubrieron que no tenían los mismos resultados del señor Wakefield. El señor Wakefield, la revista que lo publicó, tuvo que retraer, quitarlo, retractarse, y al señor Wakefield le quitaron su licencia para practicar la medicina, pues se descubrió que lo había hecho por dinero. Pero la gente sigue creyendo en él, y sigue creyendo que las vacunas son malas. Todo el movimiento antivacunas está hace con él. Y lo peor es que se gasta muchísimo dinero haciendo estudios, porque luego no sé cómo de la colitis se pasó al autismo. De pronto las vacunas provocaban autismo. Y se han gastado millones de euros en estudios demostrando que no es cierto, que no hay ninguna relación entre las vacunas y el autismo. Es el resultado de la vacunación, para que lo veamos en términos claros. La cantidad de casos de los que se informaron en Estados Unidos desde que se hizo la vacuna, desde antes de la vacuna y después de la vacuna. De cada una de las vacunas que nos aplican a todos. A mí no me aplicaron la de sarampión, me dio los 31 años casi me mata. Y todavía me decía el médico, si te da más tarde, entonces sí te mata, hombre, qué emoción, muchas gracias. Mis hijas sí estaban vacunadas. Esa es la reducción en enfermedades infantiles gracias a las vacunas. Pero nos siguen diciendo que son malas y sigue habiendo organizaciones que afirman que son malas sin poderlo demostrar, y es lo más importante, sin poderlo demostrar. Yo tuve un enfrentamiento con un político asturiano, de cuyo nombre no voy a mencionar ahora, su apellido es Llamazares, que dijo públicamente que la vacuna contra el virus del VPH causaba graves daños colaterales y además no servía porque solo afecta a 4 de los 70 tipos de virus que hay. Es cierto. La primera parte no es cierta. No causa daño.
No se ha demostrado que cause daños. Hay estudios con millones de chicas que se han puesto la vacuna y 7 años después están bien. Pero sí es cierto que solo protege contra 4 de los muchos tipos de virus del papiloma humano que hay. Vi 4 virus que son responsables del 80% de las infecciones. Del 80% de los cánceres, perdón. De los cánceres de cuello virus. Es decir, el otro 20% de los cánceres los provocan otros 66 virus, que son por lo tanto mucho menos. A mí me dice, esto estaba entrevistado en la revista PUO, y dijo la mayoría de las enfermedades por salud pública rechazan eso. Yo tengo los datos de las enfermedades, no es cierto. Dime cuáles son tus estudios, dime de dónde los sacaste, dime dónde está la comprobación, poner a prueba las ideas, que dice que a lo mejor deberíamos preocuparnos si no tenemos que estar con las chicas, hombre. Estamos hablando de poner a vacunar chicas de 12 años. Nunca me dio los estudios porque sé que no existen. Nunca me dio los estudios, pero al año siguiente lo volví a repetir. Pidió en el Congreso que se sacara del calendario vacunal. Y le volvimos a pedir los estudios, pues todavía no los tienen. No los tienen porque no existen. Decíamos que la ciencia es de todos. Cualquiera de ustedes puede ir a las revistas científicas y ver si están los estudios de algo o no. No es algo escondido. No es algo que sepan solo unos pocos cristianos. Inseguro y ineficaz, cara sí es. Tiene efectos adversos y hay métodos mejores. Si el método mejor es que te empiece un cáncer y te lo detecte. No sé si realmente eso es lo que quieren. Chicas, ¿qué prefieren? ¿Una vacuna que impida que les ataque esta infección? O que si esta infección las ataca y hay una lesión precancerosa, lo detecten aquí. La primera La segunda. De hecho, hay gente que está luchando, cuidado, para que los chicos sean vacunados a los 12, 13 años. Recuerden que el virus no cae en un sexto piso. El virus se transmite de persona a persona. Es decir, la chica que sufre una infección por VPH es que estuvo con un psicópata. Por eso se habla de la importancia también de vacunar a los chicos. Esta es la vacuna contra la polio. Es una gota en la boca. Una gota en el... Nada. Creo que esto demuestra, hay muchas cosas más, pero creo que esto demuestra por qué cuando nos dicen que vamos a morir tenemos que pedir datos. Y tenemos que pedir datos muy serios y muy concretos, porque si no nos van a manipular. Y nos van a decir que saben algo que nosotros no podemos saber. Y todo lo que se sabe, lo podemos saber. Y todo lo que no se sabe, estamos trabajando para averiguar. Pero se está trabajando sobre todo en las ciencias sociales. La pedagogía, se están haciendo experimentos en pedagogía para enseñarle mejor a los chicos, en sociología. En todas las disciplinas la gente está trabajando para obtener conocimientos. Los que inventan cosas y les mandan lo de Facebook, generalmente no tienen los conocimientos si se quieren hacer eso. Empecé diciendo que os vais a morir todos, y lo repito, os vais a morir todos. Pero no os vais a morir de todo eso que les dicen. Y si tenemos suerte, os vais a morir de todo. Muchísimos años. Y ahora sí, o preguntan o vamos a preguntar. Muchas gracias. Cuidado que te mueres con eso. ¿Alguna pregunta, duda? Sí. Soy ateo, sí. A ver, se escribió un libro que se llama No por Dios, ateísmo para principiantes. Casi se fue ¿algo más? Tú. ¿Cómo? ¿Cómo que lo vas a leer? ¿Cómo dijiste que se llamaba el video de YouTube? El que tengo en YouTube se llama La ignorancia es veneno, no las manzanas. Pero si buscas un nombre
canal del nocturno. Ahí está ese vídeo y otros muchos que he hecho. Como las pirámides. Tengo otros que explican grandes misterios de la humanidad. Mucho por explicar grandes misterios de la humanidad. A ver, uno rápido. ¿Ustedes han visto alguna vez que siempre que ponen a Stonehenge o a las pirámides o alguna construcción antigua, dicen que está perfectamente alineada con el Sol? No. Y dicen perfectamente alineado, o sea, no está alineado a la izquierda, está perfectamente alineado. Y lo ponen como si fuera una gran hazaña tecnológica. Debe ser muy difícil alinearse con el solsticio. ¿Sí? Les voy a enseñar a hacerlo. Se van al amanecer el día del solsticio de verano con dos palitos. Los palitos son fundamentales. Cuando el sol empieza a salir, clavan un palito, luego corren hacia atrás y ponen donde el palito está exactamente en el centro del sol y clavan el segundo palito. Los dos palitos están perfectamente alineados con el solsticio. El resto del año ya pueden construir Stonehenge, las pirámides mayas, etcétera, etcétera, que el próximo solsticio estará perfectamente alineado con el sol. La gran tecnología de los antiguos eran dos palitos, un poquito pensable. Esa es una de las cosas que por ahí tenemos de perfectamente alineado por los misterios de las pirámides y cosas así. Hagamos. Bien, se va a la una. De verdad, va a haber examen sobre esto, así les digo. ¿Tenéis algo más que preguntar? Si no, muchísimas gracias. Última. No sé, lo que pasa es que cuando no hay preguntas, la idea que os fui tremendamente oscuro. Sois tremendamente oscuro. Guapos. Gracias. Ahora, ven para acá, ven para acá. No está. No está. ¿Y cómo se controla eso? Así, mira, es igual. Pero no raro. ¿Y cómo se aumenta? Esta estropeada. Si no se puede subir hasta que lo bordas, María. Sí, para que mande. Está interesante, oye. Sí. Venga, y es verdad. Mira, claro, qué guapa. A ver, Lucía. a ver. No, que a mí no se me ve. Mira para acá, mira para acá, fía. Ahí. Que no me grabes, hombre. ¿Cómo va? Que no. Bueno, en claro. Ya está grabado. Es muy bueno. Es muy bueno. Me gustó. Me gusta. Bueno.